La electroencefalografía es la práctica de medir ondas cerebrales. Estas ondas son el producto de la sinapsis entre las neuronas que se propaga hasta llegar al cuello cabelludo. Desde este lugar se puede recolectar por medio de electrodos. Ante esta metodología se debe implementar protección tanto para los componentes ante descargas electroestáticas como para el paciente mismo ante un fallo en la línea de corriente. El tratamiento entonces comienza con una capa de protección, seguido de un juego de filtros que idealmente deben cumplir las estandarizaciones de la IFCN. Hablamos de un filtro de cuarto orden y otro filtro de cuarto orden pasabajos para eliminar el efecto aliasing. En la imagen podemos observar la respuesta en frecuencia del circuito presentado. En la simulación podemos observar a mano izquierda que está el orden de los decibeles y a mano derecha está la fase en la línea punteada. Podemos observar que el rechazo tiene una tasa de más de 12 decibeles por octava. Eso quiere decir que cumple incluso de sobremanera con los estándares internacionales IFCN. IFCN es la Federación Internacional de la Fisiología Clínica. La pequeña ganancia que vamos a observar se da por el siguiente componente. Entre medio de estos dos, utilizamos un amplificador de instrumentación. Este componente es esencial ya que ayudará especialmente en la mejora del rendimiento ante el ruido. A fin y al cabo, la magnitud del ruido puede ser miles de veces mayor que la señal de interés. En la simulación completa podemos observar la siguiente imagen. La señal en rojo es una señal original obtenida de un dispositivo de gran calidad. Lo que se hizo en la simulación fue agregarle un montón de ruido de alta frecuencia, ruido de baja frecuencia, incluso un desfase entre los electrodos. Este desfase se incrementó de mayor manera y finalmente observamos el efecto de lo operacional de instrumentación. Podemos ver que las mayores componentes se han reducido, por no mencionar que se eliminaron, y últimamente podemos observar ya el efecto de los filtros, teniendo la señal completamente limpia, idéntica a la original. Estos componentes se encuentran en una placa única. Luego se pasa a una etapa de muestreo, que sin más complicaciones se transmite desde un ADC a un microcontrolador por medio de un protocolo SPI, que nos dará la oportunidad de aumentar el número máximo de entradas a un futuro. El microcontrolador finalmente toma las muestras y él transmite por medio de Wi-Fi a un servidor utilizando el protocolo MQTT. Esto con miras a futuro, pues otros dispositivos suelen tener hasta 256 canales. El ADC se encuentra en un segundo circuito impreso. El microcontrolador también será independiente. Este parámetro de 256 canales nos dará una base para el diseño. En cuanto a potencia se refiere, podemos observar que los 256 canales con la actual arquitectura alcanza un poco más de los 2 watts. Se determina entonces que la placa será un módulo independiente que nos dará la potencia para todos los módulos mencionados anteriormente. La segunda parte de este tratamiento se encuentra en el ámbito digital. Los datos llegan al servidor MQTT. Un segundo servidor recolecta todos los datos al estar suscrito a los tópicos de cada electrodo. Este servidor los transmite a una base de datos que tiene un propio servidor web de interfaz. Este último nos permitirá acceder a los datos, tanto como para la visualización en vivo, como para la descarga en formatos como CSV para la manipulación posterior. El servidor intermediario puede ser configurado para recibir los datos de muchas fuentes, incluyendo otros servicios y WebSockets. Este servidor puede procesar los datos antes de mandarlos a un servidor externo. Esto quiere decir que se puede hacer un tipo de filtrado digital previo a hacer la visualización y guardado de los datos. En nuestro caso solamente tenemos un receptor de este servidor, que es una base de datos en series de tiempo. Bien, esta base de datos puede ser intercambiada por una base de datos SQL no relacional o incluso cualquier otro tipo de programa utilizando cualquier otro tipo de protocolo. Ese es el motivo por el cual también estamos utilizando este segundo servidor intermediario, porque tiene muchas ventajas y facilidades para hacer la interconexión de datos si es que el desarrollador no quiere utilizar la herramienta estándar. Esta arquitectura nos permitirá no solo recibir más de 250 canales a 200 Hz de muestreo, sino que nos va a permitir manejar otros tipos de sensores y módulos que utilicen otros distintos tipos de arquitecturas. Todo esto mientras graba y muestra en vivo todos los datos por medio de una interfaz web, la cual puede ser accedida desde la misma red Wi-Fi
o en caso de haber sido configurado en un servidor remoto. La interfaz del servidor se recompiló desde el código fuente para permitir una visualización que refresque los datos en tiempos menores a un segundo, pues esta no es una función predeterminada del software. Todos estos servidores fueron creados y guardados en una imagen containerizada en Docker. Es decir, se encuentra en una pequeña máquina virtual que nos va a permitir utilizar este servidor o conjunto de servidores en cualquier sistema operativo. Todo el código fuente y diseños serán publicados en GitHub, en un dominio público. Esto quiere decir que le va a dar al usuario una ventaja más, le va a dar una visión más amplia y un mejor conocimiento para el uso correcto del dispositivo. El software necesario para utilizar este dispositivo a través de una computadora está lo suficientemente desarrollado como que a través de un ejecutable y la instalación de Docker pueda desplegarse todo el servidor con una potencia y con una habilidad a soportar el futuro. Esto se debe a que si el sistema operativo cambia, no es ningún problema, ya que esto es una imagen y todos los servidores en realidad están corriendo en una versión específica de Linux, por lo cual esta versión específica va a poder seguir corriendo como imagen, como máquina virtual, en cualquier servidor. Esta es la ventaja de utilizar Docker.